Una viuda rechazó las limosnas de una vecina rica, soportó años de humillaciones públicas y falsas acusaciones que la dejaron sin trabajo ni amigos, y vio a su único hijo caer enfermo al borde de la muerte. Pero esas tres desgracias fueron exactamente lo que Dios usó para elevarla desde el polvo hasta un palacio. Y la mujer que intentó destruirla terminó siendo el instrumento involuntario de su mayor bendición. En una pequeña aldea rodeada de campos dorados y montañas azules, vivía una joven viuda llamada Elena. Tenía apenas 30 años, pero la vida ya había grabado en su rostro las huellas del sufrimiento. Su esposo había muerto 2 años atrás en un accidente mientras trabajaba en la construcción de un puente. Desde entonces, Elena se había dedicado en cuerpo y alma a criar a su hijo Mateo, un adolescente de 15 años de ojos brillantes y corazón noble. Vivían en una casa humilde al final del pueblo, con un pequeño huerto donde cultivaban verduras y algunas gallinas que les daban huevos. Elena trabajaba lavando ropa para las familias del pueblo, cosiendo vestidos cuando había encargos y limpiando casas cuando la necesidad apretaba. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba junto a Mateo y juntos oraban dando gracias a Dios por el pan de cada día. Su fe era sencilla pero profunda, como un pozo antiguo que nunca se seca. La vida era difícil, pero Elena no se quejaba. Había aprendido a encontrar gozo en las cosas pequeñas. El canto de los pájaros al amanecer, la risa de Mateo cuando estudiaba sus libros, el olor del pan recién horneado que compartían en la mesa. Los domingos caminaban juntos hasta la pequeña iglesia del pueblo, donde Elena cantaba con voz suave los himnos que su propia madre le había enseñado. La gente del pueblo la respetaba. Sabían que era una mujer honesta, trabajadora, que jamás hablaba mal de nadie y que criaba a su hijo con dignidad a pesar de la pobreza. Algunos le ofrecían trabajo extra, otros le regalaban frutas o pan cuando tenían abundancia. Elena aceptaba con gratitud, pero nunca pedía nada. Su orgullo no era vanidad, sino dignidad, forjada en el dolor. Pero en esa misma aldea vivía otra mujer muy diferente. Se llamaba Beatriz, y era la viuda de un comerciante que había dejado una fortuna considerable. Vivía en una casa grande de 2 pisos en el centro del pueblo, con muebles elegantes traídos de la capital y cortinas de terciopelo en las ventanas. Beatriz tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que realmente anhelaba: paz interior. Era una mujer amargada, consumida por la envidia y el resentimiento. Había perdido a su esposo 5 años atrás, pero a diferencia de Elena, no había encontrado consuelo en la fe ni en la bondad. En cambio, se había vuelto cruel, criticona y manipuladora. Pasaba sus días espiando a los vecinos desde su ventana, inventando chismes y buscando defectos en los demás para sentirse superior. Su lengua era como un cuchillo afilado que cortaba reputaciones y destruía amistades. Desde el momento en que Elena llegó al pueblo como recién casada, Beatriz había sentido algo extraño hacia ella. No era odio exactamente, sino algo más retorcido, una envidia profunda y envenenada. Elena tenía algo que Beatriz nunca había poseído ni con todo su dinero: una luz interior, una gracia natural que hacía que la gente la amara sin esfuerzo. Cuando el esposo de Elena murió y ella quedó viuda con un hijo pequeño, Beatriz pensó que finalmente la vería quebrarse, humillarse, arrastrarse pidiendo ayuda. Pero Elena no se quebró. Se levantó cada mañana con la cabeza en alto, trabajó hasta que le dolieron las manos y crió a su hijo con amor y esperanza. Eso enfureció a Beatriz más que cualquier otra cosa. Un día, Beatriz decidió que ya era suficiente. Si Elena no se humillaba sola, ella la obligaría. Comenzó sutilmente, como siempre lo hacía. En el mercado, cuando las mujeres del pueblo hablaban de Elena con admiración, Beatriz dejaba caer comentarios envenenados. «Es admirable cómo trabaja tanto», decía con una sonrisa falsa. Aunque una se pregunta si realmente necesita tanto dinero o si está ahorrando para algo más. La insinuación quedaba flotando en el aire como humo tóxico. Otra vez, cuando alguien mencionaba lo bien educado que era Mateo, Beatriz suspiraba y decía: «Sí, es un buen muchacho,
pero espero que no termine como su padre. Que en paz descanse. Dicen que aquel accidente no fue tan accidente después de todo. No era cierto, por supuesto. Era una mentira cruel y sin fundamento, pero Beatriz sabía que las mentiras repetidas suficientes veces se convertían en verdades en las mentes pequeñas. Las semillas de la duda comenzaron a germinar. Algunas mujeres del pueblo empezaron a mirar a Elena con recelo. Cuando ella ya llegaba al pozo a buscar agua, las conversaciones se detenían abruptamente. Cuando ofrecía sus servicios de costura, algunas clientas de repente ya no necesitaban nada. Elena notó el cambio, pero no entendía por qué. No sabía que Beatriz estaba tejiendo una red invisible de rumores alrededor de ella, apretando lentamente el nudo hasta asfixiar su reputación. Mateo también lo sintió. En la escuela, algunos niños empezaron a alejarse de él, susurrando cosas que no alcanzaba a escuchar. Cuando le preguntó a su madre qué estaba pasando, Elena abrazó a su hijo y le dijo con voz firme: «No sé, mi amor, pero Dios sí lo sabe. Y si Él permite que esto suceda, debe tener un propósito que todavía no podemos ver. Debemos confiar y seguir haciendo lo correcto». Pero Beatriz no se detuvo ahí. Su campaña de destrucción se intensificó. Un día llegó a la casa de Elena con una canasta llena de comida cara, panes finos, quesos importados, frutas exóticas que jamás crecían en la región. Tocó a la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Elena abrió, sorprendida de ver a una mujer que nunca antes había mostrado interés en ella. «Querida Elena», dijo Beatriz con voz melosa, «he estado pensando en ti y en tu pobre hijo. Debe ser tan difícil sobrevivir con tan poco. He traído algunas cositas para ayudarles». Extendió la canasta hacia Elena. Por un momento, Elena sintió la tentación. Hacía días que solo habían comido sopa aguada y pan duro. Mateo estaba creciendo y necesitaba alimentarse bien. Pero algo en los ojos de Beatriz la detuvo. Había una frialdad allí, una expectativa cruel, como si estuviera esperando que Elena cayera en una trampa. Elena miró la canasta, luego miró a Beatriz directamente a los ojos y dijo con voz suave pero firme: «Señora Beatriz, le agradezco su gesto, pero no puedo aceptarlo. Dios provee para nosotros lo que necesitamos, y mientras tengamos nuestras manos para trabajar y nuestra fe para confiar, no necesitamos caridad que no hemos pedido». Devolvió la canasta con delicadeza. El rostro de Beatriz se transformó. La máscara de amabilidad cayó, revelando una furia helada. «¡Qué orgullosa eres!», siseó. «Rechazas mi ayuda como si fueras mejor que yo. Ya veremos cuánto dura esa arrogancia cuando el hambre toque tu puerta». Dio media vuelta y se marchó, dejando a Elena temblando en el umbral. Esa noche, Elena lloró mientras oraba. No entendía por qué había rechazado la comida cuando su hijo tenía hambre. Solo sabía en lo profundo de su corazón que aceptar ese regalo habría sido vender su dignidad. La venganza de Beatriz fue rápida y despiadada. Al día siguiente, comenzó a esparcir un rumor más venenoso que todos los anteriores, que Elena estaba robando pequeñas cosas de las casas donde trabajaba. Una cuchara de plata aquí, una moneda allá, telas de los armarios. «Yo misma le ofrecí ayuda», decía Beatriz a quien quisiera escuchar, pero ella la rechazó con soberbia. «Claro, ¿para qué necesita caridad si está robando de las casas donde trabaja? Pobre mujer, la pobreza la ha corrompido». Las mentiras se propagaron como fuego en pasto seco. Las familias que empleaban a Elena comenzaron a despedirla una tras otra. Algunas lo hacían con vergüenza, sin atreverse a mirarla a los ojos. Otras la confrontaban directamente, acusándola de robar cosas que nunca habían existido o que simplemente habían perdido. Elena intentó defenderse, pero ¿cómo se defiende a alguien de rumores? Sí. ¿Cómo se prueba que no se ha robado algo que nunca se robó? Fue al párroco de la iglesia buscando ayuda, pero incluso él, un hombre bueno pero débil, le aconsejó que quizás sería mejor que se mudara a otra aldea para empezar de nuevo. «No porque yo crea los rumores», se apresuró a decir, «sino porque el daño ya está hecho, hija mía. A veces es mejor huir de la tormenta que intentar detenerla».
Elena salió de la iglesia sintiendo que hasta Dios la había abandonado. En cuestión de semanas perdió todos sus trabajos. Las puertas que antes se abrían con amabilidad ahora se cerraban en su cara. En el mercado las mujeres se alejaban cuando ella se acercaba. Los niños del pueblo comenzaron a burlarse de Mateo, llamándolo hijo de ladrona. El muchacho llegaba a casa con moretones y lágrimas que intentaba ocultar para no preocupar a su madre. Una noche, mientras cenaban el último pedazo de pan que les quedaba, Mateo miró a su madre y dijo: «Madre, podríamos irnos. Podríamos ir a la capital o a otra aldea donde nadie nos conozca. Allí podrías trabajar y yo también. Podríamos empezar de nuevo». Elena tomó las manos de su hijo entre las suyas, esas manos jóvenes que ya empezaban a endurecerse con el trabajo. «Hijo mío», dijo con voz quebrada pero firme, «huir no borrará las mentiras. Y además, si Dios ha permitido que estemos aquí, en este momento, enfrentando esto, es porque tiene un plan que todavía no vemos. Nuestra única tarea es mantenernos fieles, hacer lo correcto y confiar. Aunque no entendamos, aunque duela, aunque parezca que Él nos ha abandonado, debemos confiar». Pero la prueba más terrible aún no había llegado. Una mañana, Mateo no pudo levantarse de la cama. Tenía fiebre alta y tosía con violencia. Elena corrió a buscar al médico del pueblo, un anciano de barba blanca que llevaba décadas curando a los aldeanos. El médico examinó a Mateo con rostro grave y finalmente dijo: «Es una infección pulmonar severa. Necesita medicinas que no tengo aquí. Hay que traerlas de la capital, y son caras. Además, necesita alimentos nutritivos, caldos de carne, huevos frescos, miel. Sin eso, no sé si podrá recuperarse». El médico miró a Elena con compasión y añadió en voz baja: «Lo siento, Elena. Haré lo que pueda con lo que tengo, pero…». No terminó la frase. No hacía falta. Elena vendió todo lo que tenía de valor: el anillo de bodas que había guardado como tesoro, el chal de su madre, los 2 únicos vestidos decentes que poseía. Con ese dinero compró algunas medicinas básicas y un poco de comida. Pero no era suficiente. Mateo empeoraba cada día. Su piel se volvió pálida como papel, sus labios azulados, su respiración superficial y trabajosa. Elena pasaba las noches en vela junto a su cama, poniendo paños húmedos en su frente ardiente y orando sin cesar. Llegó a un punto en que ya no tenía palabras para orar, solo gemidos que salían desde lo más profundo de su alma. «Dios mío», clamaba en la oscuridad, «¿por qué? ¿Por qué has permitido que esa mujer destruya mi vida? ¿Por qué has cerrado todas las puertas? ¿Por qué ahora me quitas también a mi hijo? ¿Qué he hecho para merecer esto?». No hubo respuesta del cielo, solo silencio. Pero en ese silencio algo comenzó a cambiar dentro de Elena. No era que el dolor disminuyera o que las circunstancias mejoraran, sino que en lo más profundo de su ser, en ese lugar donde las palabras no llegan, encontró una paz inexplicable. Era como si Dios le susurrara sin palabras: «Confía en mí, hija mía, aunque no entiendas, confía». Y Elena eligió confiar, no porque tuviera fuerzas, sino precisamente porque ya no le quedaban. Era una rendición absoluta, un acto de fe pura como oro refinado en el fuego más intenso. Esa misma semana, algo extraordinario sucedió en la capital, a 3 días de viaje de la pequeña aldea. La familia del conde de Montalbán, una de las más nobles y poderosas de la región, estaba desesperada. Su única hija, una niña de 12 años llamada Isabel, había caído enferma con una dolencia misteriosa que los mejores médicos no lograban curar. Pero más que la enfermedad física, la niña sufría de una profunda tristeza que parecía consumirla desde dentro. Había perdido a su madre el año anterior, y desde entonces se había encerrado en sí misma, rechazando el consuelo de las docenas de sirvientas y nodrizas que su padre contrataba. El conde estaba dispuesto a pagar cualquier suma de dinero por encontrar a alguien que pudiera cuidar de su hija con verdadero amor y devoción, no solo por dinero. Envió emisarios a todas las aldeas cercanas con un mensaje. Buscaba una mujer de carácter impecable, paciente infinita, profundamente piadosa, que hubiera conocido el sufrimiento y la pérdida,
y que pudiera enseñar a su hija no solo a sobrevivir al dolor, sino a encontrar esperanza en medio de él. Los emisarios llegaron a la pequeña aldea donde vivían Elena y Beatriz. Reunieron a las mujeres del pueblo en la plaza y explicaron lo que el conde buscaba. Varias mujeres se ofrecieron inmediatamente. Pero los emisarios eran hombres sabios que sabían que las apariencias engañan. Comenzaron a hacer preguntas, a investigar, a observar. Y entonces sucedió algo que nadie, especialmente Beatriz, podría haber imaginado. Cuando los emisarios preguntaron por mujeres viudas de carácter probado, alguien mencionó a Elena. Inmediatamente varias voces se alzaron con los rumores. Es una ladrona, es orgullosa, rechazó ayuda cuando la necesitaba. Pero los emisarios, entrenados para discernir la verdad, notaron algo extraño. Preguntaron, ¿alguien aquí la ha visto robar? ¿Alguien tiene pruebas? Hubo silencio incómodo. Los rumores se evaporaban cuando se les exigía sustancia. Entonces uno de los emisarios se dirigió directamente a Beatriz, la mujer más rica y visible del pueblo. «Señora, usted parece conocer bien a esta Elena. ¿Qué puede decirnos de ella?» Beatriz se encontró en una trampa de su propia creación. Odiaba a Elena con cada fibra de su ser, pero ahora estaba frente a emisarios del conde, hombres que podían distinguir mentiras obvias y cuyas palabras tenían peso en la capital. Si mentía descaradamente y ellos descubrían la verdad, podría enfrentar graves consecuencias. Además, su vanidad la traicionó. Quería parecer sabia y justa ante estos hombres importantes. Así que, apretando los dientes, dijo algo que jamás pensó que diría. Elena es una mujer de voluntad extraordinariamente fuerte, increíblemente terca, diría yo. Tan obstinada en sus principios que rechazó mi ayuda generosa cuando más la necesitaba. Es del tipo de persona que preferiría morir de hambre antes que comprometer lo que cree correcto. Paciencia. Tiene una paciencia antinatural, casi irritante. Y en cuanto a su fe, bueno, es prácticamente fanática. Ora constantemente, incluso ahora que su hijo está muriendo en su cama y ella no tiene ni un centavo. Los emisarios intercambiaron miradas significativas. Beatriz pensó que había plantado suficientes críticas en su descripción, pero lo que ella pretendía como insultos sonaban exactamente como las virtudes que el conde buscaba. Integridad inflexible, paciencia sobrenatural, fe inquebrantable. ¿Dónde podemos encontrar a esta Elena?, preguntó uno de los emisarios. Beatriz señaló hacia la casa humilde al final del pueblo, sintiéndose inexplicablemente inquieta. Los emisarios fueron directamente a la casa de Elena. La encontraron arrodillada junto a la cama de su hijo moribundo, con el rostro surcado de lágrimas, pero con una expresión de paz que los dejó sin aliento. Cuando tocaron la puerta, Elena se levantó con dificultad. Al ver los hombres bien vestidos con los colores del conde, pensó que venían a cobrar alguna deuda o a traer más acusaciones. «Señora Elena», dijo el emisario principal con respeto, «el conde de Montalbán la busca. Hemos oído que usted es una mujer de extraordinaria paciencia, fe inquebrantable e integridad absoluta. El conde necesita a alguien así para cuidar de su hija». Elena los miró sin comprender. «Pero mi hijo está enfermo, muriendo. No puedo dejarlo». El emisario sonrió. «Traemos al médico personal del conde con nosotros. Él examinará a su hijo ahora mismo. Y si acepta la posición, su hijo recibirá el mejor tratamiento en el palacio del conde. Los dos vivirán allí». En ese momento, Elena comprendió. Como un velo que se levanta, vio todo el diseño divino. Cada humillación, cada puerta cerrada, cada rumor cruel, la pérdida de todos sus trabajos, incluso la enfermedad de Mateo, todo había sido parte de un plan divino tan perfecto que la dejó sin aliento. Si Beatriz no la hubiera perseguido, si no hubiera perdido todo, si su hijo no hubiera enfermado, nunca habría estado en ese preciso lugar, en ese preciso momento de necesidad absoluta, cuando los emisarios llegaron buscando exactamente lo que el sufrimiento había forjado en ella. Y la ironía más profunda de todas,
Había sido Beatriz misma, con su testimonio involuntario, quien había confirmado a Elena como la candidata perfecta. El médico del conde curó a Mateo en cuestión de semanas. Elena se convirtió en la compañera y mentora de la pequeña Isabel, enseñándole a encontrar esperanza en el dolor, fe en la oscuridad y amor en la pérdida. El conde, agradecido más allá de las palabras, no solo le pagó generosamente, sino que la trató como parte de su familia. Elena y Mateo vivieron el resto de sus días en honor y abundancia. Cuando la historia llegó al pueblo, Beatriz comprendió la verdad terrible. Ella había sido el instrumento de Dios para preparar a Elena para su destino. Su odio, sus mentiras, su persecución cruel, todo había servido para pulir el diamante hasta hacerlo brillar. Beatriz vivió sus últimos años consumida por el remordimiento, comprendiendo demasiado tarde que cuando luchas contra alguien a quien Dios está moldeando, no luchas contra esa persona sino contra los planes del cielo mismo. Porque Dios coloca personas difíciles en nuestro camino no para destruirnos, sino para transformarnos. Cada antagonista es un cincel en las manos del escultor divino, tallando las partes ásperas de nuestro carácter para revelar la obra maestra que siempre estuvimos destinados a ser. Y al final, hasta nuestros enemigos descubren que fueron parte del milagro.